Muy buenos días, amigos y hermanos, bienvenidos a estas palabras refrescantes para un corazón sediento, parte de nuestra Iglesia Evangélica Bautista, Camino a la Cruz. Este devocional es, como tú bien sabes, lo llevamos de forma diaria y puedes tú estarlo siguiendo y darle like y puedo seguirlos y inscribirte más a estos devocionales. Pues bien, hermanos, el día de hoy voy a iniciar una serie de devocionales en base a un libro pequeño de la Biblia. De hecho, tan solo tiene en 5 versículos este libro. Si quieres, cuando tengas tiempo, puedes tú empezar a leerlo y terminarlo en una sola tarde y decir, ya terminé de leer un libro de la Biblia, por lo menos. Es una broma, no únicamente. Le empieza el apóstol Pablo a Filemón. Y para ponernos en contexto, antes de empezar este devocional, voy a mencionar que Filemón es el destinatario de esta carta, el cual era un miembro de la iglesia en Colosas, en la cual se reunía la iglesia en su casa. Por otra parte, Onésimo, que era un esclavo fugitivo y que había sido compañero de Pablo en prisión, pero antes, Onésimo había trabajado como esclavo de Filemón. Y por otra parte, el autor de la carta, que es Pablo, le escribió esta carta cuando estaba en prisión. Tú sabes que también escribió otras cartas como Efesios, Filipenses o Colosenses. Este devocional lo he llamado la relación horizontal y vertical del perdón. Y extraído de este libro, el cual el día de hoy solo vamos a meditar en los versículos 8 al 10 de Filemón. Filemón 8 al 10, si quieres ir buscándolo en tu Biblia, me parecería buena idea. O si quieres únicamente escucharlo, pues también se vale, ¿verdad? Dice así la palabra de Dios con toda reverencia, hermanos. Filemón 8 al 10. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te hago un ruego, siendo como soy, Pablo, anciano y ahora también prisionero de Cristo Jesús. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones. Hasta aquí voy a leer la palabra, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, permítenos estar ávidos el día de hoy, escuchar tu palabra y de igual manera transmitirla para cumplir tu principal objetivo, que es predicar el Evangelio de la criatura. En Cristo Jesús. Amén. Quiero decir que para hablar del perdón, o mejor dicho, los que hemos tratado de hablar del perdón, nos hace un poco difícil, al menos a mí. ¿Por qué? Porque nos cuesta mucho trabajo perdonar. O para bajarle un poquito las rayas al devocional, depende de qué lado de la ecuación te encuentres. Porque puedes ser tú el ofendido y decir, yo no lo voy a perdonar hasta que venga de rodillas, o puede ser tú el que ofendiste y por orgullo nunca inclinar la cabeza, como dice la palabra, ser de dura cerviz. Existen los valores del perdón. Por ejemplo, si eres o has sido una persona que ha fallado, pero que ama a Cristo y que te manejas con rectitud, pues el perdón se convierte para ti en un gran valor, ¿no? Vamos con la persona que ofendimos y le decimos, mira, perdóname, no quería yo hacerlo, no quería ofenderte y te pido perdón. El gran problema es cuando nos encontramos del otro lado de la ecuación. Cuando tú eres el ofendido, entonces el perdón no es una buena idea para nada. Y nuestro comportamiento cambia, te lo puedo asegurar. En esta carta participan 3 personajes únicamente como protagonistas de la misma. Y son Filemón, que es quien es dirigida la carta y que es el ofendido, Onésimo, que es el que ofendió, y Pablo, quien es el que conoce a ambos y le escribe esta carta a Filemón. Quisiera detallar desde mi punto de vista 2 aspectos a observar necesarios para el perdón. Cabe mencionar también rápidamente que esta carta es de las pequeñas que Pablo escribió y es completamente personal, enviada no a un pastor, a una iglesia o a un ministro, sino enviada a un laico, a un líder, como seguramente lo eres tú y yo en nuestra iglesia o en nuestra casa de estudio. En esta carta vamos a observar también que no aparece la palabra perdón, pero es una carta que habla del perdón. La enseñanza de este devocional es que el perdón tiene 2 directrices, una vertical y otra horizontal. La vertical
es el perdón que Dios nos da y que no quisiera detallar más porque nos llevaríamos 5 devocionales por lo menos hablando del perdón que Dios nos dio. Pero sí quiero hacer mención que el perdón que Dios nos dio a través de su Hijo muriendo en la cruz no tiene precio. Ahora bien, si entendemos bien el perdón vertical, nos va a ser mucho más fácil aplicarlo y sencillamente el perdón en forma horizontal. Y no deberíamos andar payaseando, y perdón por haber dicho esa palabra, pero diciendo no voy a perdonarlo, que venga y que se me hinque aquí, que me pida perdón unas 50 veces, o a mí dame mi tiempo primero, o dame mi espacio, déjame pensarlo, yo te digo cuando yo esté listo para que le pida yo perdón, cuando menos. Cuando tienes el gran amor de Dios y que a pesar de que yo y tú tenemos una deuda impagable, Él dio la vida de su Hijo por nosotros. Nos va a ser más fácil ejercer la contraparte del perdón. Te voy a platicar una historia. Recién llegado a Las Vegas nuestro pastor, que tú conoces, y cuando empezaba a servir en otra iglesia, y permítame omitir algunos nombres por razones de ética, el pastor principal le encargó a nuestro pastor que limara unas asperezas que tenían 2 hermanas de la congregación, las cuales habían tenido un problema, que tampoco voy a decir cuál, y que era necesario que se perdonaran. Y por supuesto que un servidor estuvo de testigo en esa limación de asperezas. Fue algo muy tenso para todas las partes. El pastor, las hermanas que se habían ofendido verbalmente y un servidor, nos colocamos en un salón de usos múltiples y el pastor se dirigió a todos nosotros diciendo: no me importa ni quisiera saber el detalle de por qué fue esta discusión, y mucho menos lo que se dijeron una a la otra, las cuales habían sacado su parte más carnal, por decirlo menos. Lo que nos interesa como iglesia y como representante del pastor principal es que se perdonen ambas, nada más. Uno trataba de dar su punto de vista y el otro trataba de sobresalir las palabras con las que la otra hermana le había ofendido, y por más que les decíamos, no nos interesan los detalles de la discusión, nos interesa que se perdonen. Acá les cuento, después de una larga conversación, una hermana finalmente dijo: yo, de mi parte, te perdono por lo que tú me ofendiste y te pido perdón por mis acciones. Y la otra, después de algunos gestos, dijo: pues está bien, pero yo quisiera que... y quería seguir ahondando en el tema de las ofensas y el dinero que había de por medio. Finalmente se dieron la mano, oramos y salimos todos del aula, el pastor y yo como con 2 kilos menos por la calorada de la discusión y a la vez lo que se llegó. Pregunta para ustedes: ¿existió realmente el perdón? Obviamente que no. ¿Por qué? Porque, perdón que lo diga, pero la relación en forma vertical no estaba bien en ninguna de las 2 hermanas. Ambas querían revancha, querían justicia a su manera, olvidando lo principal, que a ellas ya les había perdonado alguien dando la vida de su hijo por ellas y por mí también. Dice la palabra en el libro de Efesios 4:32, lo voy a leer en la versión Vida de las Américas: sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Por otro lado, la carta a los Colosenses 3:13, dice: soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Y podemos leer aquí que Pablo se dirige a 2 iglesias diferentes, una en Éfesos y otra en Colosas. Con lo cual podemos sintetizar que desde aquellos tiempos ya Pablo estaba lidiando con problemitas como el que te mencioné. Concluyo de esta manera: nuestra labor fundamental es tener bien cimentada nuestra directriz vertical para poder ejercer eficazmente nuestra directriz horizontal.
Les invito a que profundicen en estos versículos del libro de Filemón y seguramente los voy a estar utilizando el maravilloso libro en futuras devocionales y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones, hermanos.